Que me acompañara en la Biblia en Lucas capítulo 22, verso 42. Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, verso 42. Que el Señor nos hable en esta mañana. ¿Lo tiene? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Espíritu de Dios, queremos tu voz en esta mañana. Nos despojamos de nuestro conocimiento teológico, nos despojamos de muchas cosas, porque hoy queremos tu presencia, Señor. Te pido que abras nuestros corazones, produzcas el querer como el hacer en nuestros corazones. Hoy nos disponemos a recibir de tu presencia, a recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria y la honra sea a Jesús. Muy bien. Por supuesto, cada uno de nosotros conocemos en qué contexto está este pasaje, en el Getsemaní, porque muchos de nosotros, al igual que Jesús, siendo nuestro modelo, antes de recibir muchas bendiciones de Dios, es necesario pasar por el lugar por donde pasó Jesús, por el Getsemaní. El Getsemaní es el lugar donde se exprimen las olivas para sacarle el aceite a estas. Entonces, todo aquel que pasa por el Getsemaní, que significa prensa de aceite, lo que quiere decir cuando las personas pasan por el Getsemaní no es que hay muchos problemas, sino que vienen grandes bendiciones para estas personas. El Getsemaní no es el fin de nuestra vida, es un proceso que nos da un preámbulo para recibir mayores bendiciones para nosotros y para nuestra familia. Y el Getsemaní significó y nos enseña a nosotros que para poder recibir las bendiciones de Dios, para poder recibir la unción de Dios sobre nuestras vidas y que el aceite de Dios fluya por nosotros, es necesario que Dios ponga una prensa sobre nuestras vidas y pueda sacar su aceite divino. Ahora, todos nosotros es necesario, algunos estamos en un Getsemaní, otros estamos huyendo de un Getsemaní, pero todos debemos pasar por un Getsemaní. Todos, algunos huyen. Y yo te aconsejo a aquellos que están huyendo del Getsemaní, que es mejor que tú vayas voluntariamente, de lo contrario el Señor te va a obligar a que vayas, y es más doloroso cuando el Señor nos lleva al Getsemaní. Es mejor ir voluntariamente, porque así vas a recibir mayor bendición. Ahora, en medio del Getsemaní, el Señor, por supuesto, expresa unas palabras que es lo que vamos a detenernos en esta mañana. Y yo te pregunto, cuando tú estás en tu Getsemaní, que son las circunstancias adversas que te rodean, que bien sea, puede ser con tu familia, puede ser con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, con el país. Cuando tú estás en un Getsemaní, ¿a quién acudes? ¿A quién buscas? Porque muchas veces nosotros en medio de nuestro Getsemaní buscamos muchas cosas, pero al que menos buscamos es a Dios. Y yo quiero decirte algo, Dios nunca ha perdido su poder. El mismo Dios que pudo solucionar tus conflictos en el pasado es el mismo Dios que puede solucionar tus conflictos en el presente y en el futuro. Así que nunca busques en otras fuentes de bendición. Busca la fuente que salta para vida eterna, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Mire, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en aquel que no hay mudanza ni sombra de variación. Así que toda bendición que usted pueda recibir no viene de nadie, sino de Dios.
Así que si usted ha creído que Dios puede cambiar su familia, siga creyendo que Dios nunca va a cambiar. Ahora, el texto me fascina porque en Lucas Jesús dice la palabra Padre, pero en el libro de Marcos, en este mismo contexto, el Señor no dice Padre, sino que dice Abba Padre. El que tradujo el Evangelio según San Lucas al español colocó la palabra Padre, pero el que tradujo el Evangelio según San Marcos escribió Abba Padre. Y realmente ambos contienen la verdad, porque la palabra de Dios es una sola. Pero me encanta lo que dice el libro de Marcos, porque Marcos nos dice la intensidad, la fuerza y el afecto, cómo Jesús decía las palabras. Porque la palabra, el vocablo Abba Padre, es un vocablo hebreo que se colocaba antes de los vocablos griegos. La palabra griega padre es pater, y entonces el escritor Marcos vino y colocó Abba Padre. El Abba porque es un vocablo arameo, y muchas de las personas que leían la Biblia no leían arameo, y entonces él siempre colocaba la palabra Padre para que la gente entendiese de qué era lo que estaba hablando. Pero la palabra Abba nos da a nosotros una fuerza y una intensidad que no podemos pasar desapercibido en esta mañana. La palabra Abba es una palabra aramea que solamente se le asigna a Dios. Solamente se le asigna a Dios. De ahí salen un poco de palabras que en el hebreo significan ser alejados de Dios. En el hebreo significa muchas cosas que tienen que ver con el Padre. Pero no solamente esto, que Abba significa padre nada más en arameo, sino que esta palabra solamente se pronunciaba cuando el que estaba pronunciando sus palabras, Jesús, cuando estaba diciendo Abba, algo estaba pasando en su mente y en su corazón. ¿Qué estaba pasando en su mente? Porque cuando alguien decía Abba, inmediatamente en su corazón y en su mente se recordaba de su niñez, de los momentos más difíciles de su niñez. Se recordaba que cuando a lo mejor Jesús tenía fiebre, lo primero que hacía era llamar a su papá. Entonces, emocionalmente, cuando Jesús decía Abba, era el clamor de un niño pidiéndole auxilio a su padre. Y no obstante eso, lo dijo en arameo. Cuando alguien habla en dos idiomas, y en medio de su vida hay un conflicto tan difícil, siempre esta persona en medio de su conflicto va a hablar en el idioma que habla su familia.